Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Por regla general, el hecho de ser trabajador no requiere saber leer, escribir, tener título profesional, ser mayor de edad, haber prestado el servicio militar, ser mexicano y por tanto, esas condiciones no son legales, salvo que el tipo de sindicato, de actividad o la ley así lo exijan. La Constitución demanda que para la Marina y la aviación hay que ser mexicano por nacimiento, pero también tener 18 años o más y en su caso contar con título profesional para ejercer la actividad de piloto aviador, piloto naval, ingeniero mecánico naval, ingeniero de vuelo, etc. En otros casos, esos requisitos solo son aceptables cuando ya se es miembro activo. En algunos estatutos se establece un proceso completo de admisión. La solicitud y su forma, documentos anexos, aceptación provisional, colocación en el escalafón de aspirantes, aprobados de la admisión, readmisión, conservación de derechos, clasificación como socio activo, honorario, numerario, supernumerario, comisionado, retirado, etc. El análisis de los requisitos y del proceso de admisión sería muy prolijo. Obligaciones y derechos de los asociados. Curiosamente, la ley comienza mencionando obligaciones. Este es un punto cuyo cumplimiento por parte de los socios, sobre todo si son trabajadores, puede ayudar mucho a la directiva en su trato con el patrón, porque generalmente luchar con casos perdidos, en los que va de por medio más el amor propio y la continuidad de la función, perturba o enturbia el verdadero sentido de justicia y de mejoramiento. Es usual que los catálogos de obligaciones comiencen con la de votar y ser votado, lo mismo que los de derechos por ser un derecho-obligación. Siguen en la lista las obligaciones de pagar oportunamente sus cuotas, concurrir a asambleas, mítines y marchas a las que convoque el sindicato, cumplir los acuerdos de asamblea y del comité ejecutivo aunque haya votado en contra, defender al sindicato y a sus miembros en toda circunstancia, cumplir las alianzas que se celebren, sacrificar el interés individual por el colectivo, etc. Entre los derechos sobresalen, además del de votar y ser votado, el de ser defendido en toda circunstancia, figurar en las comisiones que el sindicato designe, conocer el estado de las cuotas sindicales, ser preferido en igualdad de circunstancias, disfrutar de los servicios que el sindicato instituya, etc. Hay estatutos que previenen que para promover el desarrollo de sus socios, estos tienen la obligación de usar la palabra por indicación del presidente de debates en las asambleas o reuniones. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy iniciamos esta emisión leyendo parte de un texto que se titula Sindicatos, Federaciones y Confederaciones de Óscar Gabriel Ramos Álvarez. Este es un libro más de tipo técnico de los que acostumbra editar Editorial Trillas sobre diferentes temas y en particular este se enfoca a el análisis de los requisitos y de las condiciones que debe cubrir un sindicato, una federación y una confederación. Son libros de apoyo para este tipo de actividades y bueno, lo hemos tomado como inicio de esta emisión porque hoy queremos abordar, como lo hemos venido haciendo en emisiones anteriores, el tema de nuestro estatuto sindical. En esta ocasión lo que estamos abordando, o lo que queremos abordar mejor dicho, es el tema de los derechos y las obligaciones. Ya vimos, bueno, en una primera parte cuál es el objeto de la creación de un sindicato. Ya vimos en otra emisión cómo se conforma, cuáles son sus partes representativas. Tocamos un poco el tema de derechos y obligaciones por lo que tiene que ver con la vida democrática interna del sindicato, el sistema de elecciones y todo, que también ya hemos desarrollado en otras emisiones. Y hoy nos vamos a enfocar a una de las cuestiones nodales en la vida sindical, que es el cumplimiento de nuestras obligaciones para poder gozar de nuestros derechos. Y esto viene a tema porque en distintos momentos de la lucha de resistencia,
Ha habido un reclamo en algunos de los compañeras de la propia resistencia, en el sentido de que se tiene que respetar los derechos que tienen como miembros del sindicato. Y esto se ha llevado a un extremo muy exagerado por parte de quienes decidieron al inicio de la resistencia renunciar a la defensa del sindicato, que optaron por no hacer vida sindical, que optaron por pues ya ni siquiera formar parte de las actividades que realizó nuestro sindicato durante prácticamente 10 años, más de 10 años, casi 11 en el próximo mes de octubre. Y entonces hay quien dice, bueno, los derechos son irrenunciables, yo tengo que gozar de mis derechos, pero hacíamos lectura de este primer texto en donde habla que existe una cuestión muy generalizada sobre que deben colocarse en ese mismo nivel derechos y obligaciones. Para poder gozar de los derechos hay que cumplir con las obligaciones. ¿Qué es lo que dice nuestro estatuto? En este sentido, dedica todo un capítulo, que es el capítulo 7, pero está ordenado de tal manera que va de manera inductiva de lo general a lo particular. Nos va hablando primero en términos muy globales, muy generales, de cuáles son las obligaciones y derechos que tenemos como agremiados, después como miembros activos, luego como miembros representantes, hasta llegar a la definición particular de las actividades que nos toca realizar en cuanto a la función de derechos y obligaciones a los representantes generales, que somos los miembros de la dirección del sindicato. Entonces, bueno, vamos a retomar ya la lectura directamente de nuestro estatuto. Es el capítulo 7, se titula De las obligaciones y derechos de la agrupación y de sus agremiados. Como digo, va de un aspecto general, global, se va a ir decantando a aspectos más particulares hasta llegar a individuos. El artículo 43 inicia con las obligaciones de la agrupación, es decir, considerando el todo que es el Sindicato Mexicano de Electricistas y no separadamente alguna de sus partes. La fracción primera de este artículo 43 nos dice cumplimiento de estatutos, pactos y reglamentos. El Sindicato Mexicano de Electricistas tiene la obligación de dar fiel y exacto cumplimiento a sus estatutos, pactos y reglamentos vigentes y de hacérselos cumplir a cualquier agremiado o grupo de estos. Creo que no requiere mayor explicación a profundidad. Estamos hablando de que toda la agrupación, todos en general, tenemos que cumplir exactamente con lo que establece nuestro estatuto, los pactos, que bueno, estos pactos cómo se generan a través de asambleas, y los reglamentos que bueno, devienen de el propio estatuto y de las funciones que debemos cumplir. La fracción número 2 nos dice mejoramiento de ellos. El sindicato debe tender constantemente a su perfeccionamiento. Por tanto, no considerando sus estatutos, pactos y reglamentos de un carácter definitivo, tiene la obligación de citar como periodo máximo cada año a una Asamblea General Extraordinaria Consultiva de Reforma de Estatutos para discutir si ha lugar a modificaciones o no. Este es un tema que en la recuperación de esta normalidad de nuestra vida sindical tendremos también que retomar el hecho de hacer un análisis anual del contenido de nuestro estatuto. Recientemente, estamos hablando de finales del año pasado, se hizo la modificación en función de lo que mandataba la reforma laboral expuesta el 1 de mayo del 2019, que requería la modificación de algunos aspectos de nuestro estatuto, que ya también los hemos abordado en otras emisiones de Letras Militantes. Entonces, bueno, está también esta obligación de perfeccionar, por eso decíamos también en otras emisiones, que nuestro estatuto no es un monolito, no es una estructura que nunca cambia, no es una estructura inmutable, sino que tiene que estar buscando su perfeccionamiento, y el propio estatuto lo establece en esta fracción 2 del artículo 43. La fracción tercera nos dice logro de sus objetivos. Muy especialmente, este es, un énfasis marcado que se hace en el texto, muy especialmente el sindicato tiene la obligación de hacer cuanto esté en su mano a fin de llenar o de acercarse a los objetivos que persigue.
Como decíamos en otra emisión, ¿cuál es el objeto o cuáles son los objetivos de nuestro sindicato? Están establecidos en el artículo 6, que nos habla en sus diferentes fracciones de proteger a los agremiados, fomentar la unión y el progreso mediante el aumento en los salarios, la disminución de las jornadas de trabajo, la elevación cultural y moral de la clase trabajadora mediante la difusión del conocimiento científico, artístico y ético, la ampliación de la legislación existente en favor de los propios trabajadores, el establecimiento y conservación de relaciones fraternales con otras agrupaciones de trabajadores nacionales o extranjeros, la capacitación para los propios líderes sindicales y la fracción tercera que nos habla de establecer servicios sociales, adquirir bienes e inmuebles, y el que destacábamos como más importante de esas fracciones, la fracción cuarta, que nos hablaba de cambiar el sistema económico. Entonces, bueno, la primera obligación que tenemos incluso como agrupación es la de lograr estos objetivos en la medida que nos sea posible, y estos objetivos plasmados en el artículo 6. El artículo 44 nos habla de la contraparte, los derechos de la agrupación. Fracción primera, soberanía del sindicato. El Sindicato Mexicano de Electricistas es independiente y soberano en su régimen y acuerdos interiores, sin más limitaciones que las establecidas en sus estatutos y en los pactos de solidaridad intergremial que él hubiera acordado o acuerde celebrar. Esto también tiene un sustento no solo en el estatuto sindical, sino en la propia Ley Federal del Trabajo y en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, particularmente el convenio 87, el convenio 98, que nos hablan sobre la libre sindicación, sobre la contratación colectiva, y que hoy cobran una singularidad muy particular, porque hablamos en esta reforma que ya mencioné de la Ley Federal del Trabajo de que se recupera esa autonomía, esa soberanía del sindicato para defender sus propios objetivos, para lograr sus propios planes, y aquí es muy claro el derecho que tiene la agrupación, y repito, esto fundamentado también en lo que establecen la propia ley y los convenios internacionales, es el de ser independiente y soberano en su régimen y acuerdos interiores. Esto lo establece, repito, la propia ley y los convenios de la OIT, cuando dicen que uno de los derechos fundamentales de un sindicato es el de redactar su estatuto. Y bueno, esto lo marca, le hace mayor énfasis en la relación que tenemos como sindicato entre los propios miembros del sindicato y hacia el resto de las organizaciones y con las otras instancias con las que tenemos relación, que es la parte patronal en el caso del contrato colectivo de trabajo, o la parte de gobierno por lo que tenga que ver con esa relación ante la Secretaría del Trabajo, ante las diferentes instancias con las que se relacione. Está la fracción número 2, que habla de la representación, que es otro de los derechos que tiene la agrupación, que es la representación ante las personas mencionadas en el artículo 1. Ya hablaremos en otro capítulo, en otra emisión, sobre a qué se refiere o cómo se generó este concepto de las personas mencionadas en el artículo 1, que básicamente es el patrón, ¿no? Pero que tiene también una historia muy interesante detrás. Y bueno, esto es un elemento básico también que como agremiados, como miembros de una agrupación sindical, tenemos derecho a ser representados ante los patrones. Si no fuera así, pues entonces no tendría motivo de existir tampoco el sindicato como organización. La fracción tercera habla de representación ante terceras personas, es decir, el sindicato tiene que abogar, y aquí lo dice, análogamente el sindicato tiene el derecho de representar a sus agremiados ante otras organizaciones de trabajadores, ante las autoridades y en general ante terceras personas, siempre y cuando no se trate de asuntos particulares. Es decir, el sindicato no tiene que velar por asuntos personales que salgan del universo de temas que tiene que defender o que tiene que tratar el propio sindicato, que se refiere a lo laboral o a los diferentes aspectos que se han mencionado en el objeto del sindicato y en toda su estructura. La cuarta fracción habla autonomía interna, se refiere a las divisiones y a las secciones, que teniendo también como límite el propio estatuto, también son libres y son autónomas de tomar sus decisiones. Repito, siempre y cuando no violenten y no se salgan del marco del propio estatuto sindical. La fracción quinta nos habla de las facultades de las asambleas. Este también es muy importante porque reafirma el nivel
de importancia que tiene la propia asamblea en la toma de decisiones y en la vida cotidiana y extraordinaria de nuestro sindicato. Dice, por medio de sus asambleas, el sindicato tiene los derechos que el capítulo 3 establece como facultades de estas. Ya vimos también en una emisión anterior cómo se tienen que conformar este capítulo 3 que nos habla de cuáles son los requisitos que deben cubrirse para que las asambleas se lleven a cabo y sus acuerdos tengan validez legal. Seguimos, con la cuestión de las obligaciones. Ahora bajamos un nivel. De la agrupación en general bajamos al tema de los agremiados, es decir, quienes forman parte del sindicato. Y en este artículo 45, la fracción primera, pues es reiterativa porque señala la importancia de cumplir con una serie de requisitos internos fundamentales. En este caso, es el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y pactos. La obligación fundamental de todo agremiado a este sindicato es la de cumplir fiel y exactamente los estatutos, reglamentos y pactos del mismo en todo lo que a él competa y hacer saber el incumplimiento de ellos por parte de otros agremiados a estos, y si persistieren, a los miembros representantes en las asambleas. Es decir, que cada agremiado al sindicato tiene la obligación de cumplir personalmente, pero buscar la forma también de hacer cumplir, y si los otros compañeros no cumplen con esas obligaciones que establece esta fracción primera en torno a los estatutos, reglamentos y pactos, genera la obligación de denunciarlo también ante los miembros representantes. Fracción segunda, colaboración. Todo agremiado deberá prestar de buena voluntad su colaboración para que el sindicato pueda alcanzar o acercarse a sus objetivos, los cuales deberá considerar como si fueran propios de él. Y habrá que agregar de ella. Pero básicamente lo que nos dice en esta fracción es que tenemos esa obligación de colaborar en todo lo que está a nuestro alcance. ¿Qué es lo que está a nuestro alcance? Hay diferentes niveles de responsabilidad, como vamos a ver después. Podemos adelantar en términos muy generales que en el caso, por ejemplo, de las convocatorias a actividades generales de nuestro sindicato, tenemos la obligación de aportar nuestro esfuerzo, nuestra buena voluntad y colaboración para alcanzar los objetivos que se buscan. Y esto va amarrado a la fracción tercera, que nos habla del cumplimiento de acuerdos. Todo agremiado deberá cumplir fiel y exactamente los acuerdos legales y válidos que le competan, tomados por las asambleas generales, las locales o los organismos representativos, y deberán atender las indicaciones que, sin salirse de sus atribuciones, le hicieren los miembros representantes. Nuevamente, aquí en el terreno de las obligaciones está perfectamente expresado que tenemos que cumplir como agremiados al sindicato con todos los acuerdos legales y válidos que se tomen, lógicamente, en primer lugar en las asambleas generales. Por eso no es de extrañar que en las demandas que hay de algunos sectores de la disidencia, sobre todo, pasan por alto esta cuestión. No validan, no avalan con su actuar el hecho de cumplir con una serie de acuerdos que se han tomado a través de la Asamblea General. Incluso sabemos de la gran mayoría de esos casos en la disidencia que son gente que se ha manifestado abiertamente en contra de los acuerdos de asamblea, que ha llamado a desacatar los acuerdos de la asamblea, como fue el propio proceso, por hablar de un tema muy reciente, el propio proceso de credencialización, o como en su momento también fue la convocatoria a realizar los trámites necesarios para registrarse en el FIDETRAB, en el fideicomiso. Y entonces hoy reclaman varios de ellos el que no se les atienden sus derechos, cuando en realidad ellos ni atendieron el cumplimiento de sus obligaciones y llamaron a desacatar estos acuerdos. Esta es una constante que vamos a encontrar a lo largo de todos estos artículos sobre derechos y obligaciones. Pero vámonos a una pausa y al regreso continuamos con el marco de los derechos y obligaciones conforme vamos llegando a aspectos ya más particulares, más individuales de los miembros de nuestro sindicato y la posición que ocupan dentro de la estructura. Volvemos después del corte.
Estás escuchando Letras Militantes. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar con el tema de los derechos y obligaciones estatutarios que debemos conocer para saber cómo aplicarlos. Nos habíamos quedado en la fracción tercera del artículo 45, que nos habla de las obligaciones de los agremiados. La fracción cuarta habla de honradez y fraternidad sindicales. Todo agremiado deberá mantener sus relaciones con los otros compañeros sobre una base de honradez y fraternidad sindicales, respetando los derechos de los demás y no tratando de obtener ventajas personales a costa del perjuicio de sus camaradas, sino por el contrario procurando ceder en beneficio de ellos. Lógicamente, esto se refiere al trato que nos debemos todos los miembros del sindicato, sin importar el puesto que tengamos, y que ese trato es el que debe primar en todas las relaciones, sea en una reunión informativa, sea en una asamblea general o sea en el trato diario que tenemos durante las actividades de la resistencia, durante actividades laborales, durante todo tipo de actividades. Entonces debemos premiar esa situación y respetar los derechos. ¿Cómo respetamos los derechos de los demás? Bueno, conociendo cuáles son esos derechos. Mientras no tengamos claro cuáles son los derechos a los que aspiramos dentro de nuestra organización, es muy fácil derivar en otro tipo de creencias y otro tipo de supuestos que no siempre tienen que ver con la aplicación de nuestro estatuto sindical. Entonces es fundamental conocer esto y poner por delante de todas las observaciones o argumentaciones que se quieran hacer la aplicación de nuestro estatuto en términos de estas fracciones, es decir, la manera ordenada y respetuosa en que nos dirijamos hacia los demás va a facilitar el que podamos desarrollar de una mejor manera todas las actividades de nuestro sindicato. Fracción quinta, propiedades del sindicato. Todo agremiado deberá evitar el maltrato de los edificios y demás propiedades y útiles del sindicato, avisar a la Secretaría del Interior de los daños que observe y cumplir fielmente todos los reglamentos y disposiciones interiores relativos. Y esto tiene mucho que ver con cómo tratamos nuestro edificio sindical, no solamente el de Insurgentes 98, sino sobre todo el edificio histórico de Antonio Caso 45, los recintos sindicales de las divisiones, de las secciones, y tener muy claro que es nuestra obligación también señalar y denunciar a la Secretaría del Interior o en su caso a la Subsecretaría en el caso de las divisiones de los daños que estemos observando o del mal uso que algún compañero o compañera esté haciendo de nuestro edificio sindical. Es una obligación que tenemos de cuidar nuestro patrimonio. La fracción sexta nos habla de renunciar a la protección de gobiernos extranjeros. Esto es un elemento de ley también muy general que habla de que no tengamos trato con gobiernos extranjeros que busquen defender los derechos de los trabajadores por encima de lo que tiene que ver la organización. El artículo 46 pasa a la contraparte, los derechos de los agremiados. Y curiosamente estamos hablando de esta cuestión que se menciona en el texto que leíamos al inicio del programa, de algunas cuestiones que son derechos y obligaciones a la vez. Y lo vemos en la fracción primera de este artículo 46. Es un derecho de los agremiados el cumplimiento de los estatutos. El derecho fundamental de todo agremiado a este sindicato es el de pedir y obtener directamente de los respectivos miembros representantes o públicamente ante las asambleas el cumplimiento de cualesquiera de los artículos de estos estatutos o de cualquiera de sus partes, ¿no? Y entonces este es un tema que debemos retomar con toda responsabilidad y con todo conocimiento en el uso de la palabra. Porque a veces lo que mencionábamos en otro de los programas es que hay quien piensa que su opinión tiene que hacerse del conocimiento de todos de la manera que se les antoje. Y por eso tenemos en ocasiones compañeros que sin solicitar el uso de la palabra y sin mediar los derechos y obligaciones que como agremiados y como agrupación tenemos,
quieren expresar su opinión, que generalmente también va fuera de lo que establece el propio estatuto en función de atenerse a lo que marca la orden del día, en el punto en el que se están desarrollando las discusiones, o a lo mejor en puntos en donde no está abierto la discusión, sino que es solamente presentación de informes, y que, bueno, pues el desconocer este tipo de aspectos del estatuto los lleva a cometer una serie de cosas que luego se califican como censura o como represión a su derecho a libre expresión. Se reconoce, es un derecho humano la libre expresión, pero dentro de una organización a la que nos hemos afiliado de manera voluntaria, tenemos también la obligación de atenernos a los mandamientos que establece el propio estatuto. Entonces eso también hay que tenerlo muy claro. La fracción segunda nos habla de la protección sindical. Tenemos ese derecho como agremiados a tener la representatividad y la defensa del propio sindicato. La fracción tercera nos habla de beneficios sociales, es decir, tener acceso a las instalaciones que tiene nuestro sindicato. El edificio social se menciona, la asistencia a las asambleas, asistir a conferencias y demás actividades sociales que se lleven a cabo en nuestras instalaciones y el material que se genere para estas actividades. La fracción cuarta, muy importante, nos habla del derecho a la voz. Dice, todos los miembros activos nombrados en el artículo séptimo o artículo 7 del estatuto, fracción primera, tienen el derecho de pedir y obtener el uso de la palabra en las asambleas generales o en las locales correspondientes a su división, a su sección o a otras cualesquiera, sin más limitaciones, volvemos a lo que mencionábamos hace unos minutos, que los respectivos reglamentos le impongan. Y en este caso, lógicamente, estamos hablando del reglamento de asambleas. La fracción quinta, derecho de reunión, nos dice todos los miembros activos nombrados en el artículo 7, fracción primera, que somos los miembros activos del sindicato, y eso, bueno, lo retomaremos también en otra emisión, tienen derecho a coaligarse con otros trabajadores o socios cooperativistas que se encuentren en las mismas condiciones para formar grupos, los cuales podrán llevar un nombre, y quienes los integren tendrán la libertad de declarar o no públicamente el funcionamiento de dichos grupos. Estos grupos deberán tender fundamentalmente a fortalecer la democracia sindical y su ideología deberá estar basada particularmente en lo que establece la fracción cuarta del artículo 6. Por eso la importancia que tiene esta fracción del artículo sexto de nuestro estatuto y en términos generales en todo el contenido de dicho artículo, es decir, el objeto de nuestro sindicato. Los trabajos y derechos que estos grupos pueden y deben ejercer son los siguientes. Y vienen una serie de incisos sobre qué es lo que pueden discutir estos grupos políticos como los conocemos en nuestra organización, y que va del inciso A, discusión sobre problemas de trabajo, departamentales y generales, como había en el momento de la existencia de Luz y Fuerza. B, análisis de las tácticas de la dirección del que la dirección del sindicato lleve adelante en el proceso de su lucha. Ojo, estamos hablando análisis de las tácticas de la dirección del sindicato. C, análisis permanente de la situación que guarda el movimiento obrero en general y de las relaciones que con él guarde el Sindicato Mexicano de Electricistas. Inciso D, formulación de tesis y conclusiones para que éstas puedan ser discutidas públicamente en forma oral o escrita. Esta tradición de hacer nuestros documentos y darlos a conocer a toda la organización, ahora incluso a través de redes sociales. Fundamentación de críticas respecto a la línea político-sindical y la conducta personal de los dirigentes de la agrupación. Este es un elemento muy importante porque en él se han escudado estos elementos de la disidencia para hacer sus videos, sus comentarios, sus documentos, pero que lejos de ser una fundamentación, se convierten en una avalancha de calumnias, de insultos, de infundios en contra de dirigentes de la agrupación, sea desde la comisión de trabajo, sea de la estructura de la cooperativa o incluso
de la dirección del propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta fundamentación, como hemos visto sobre todo en redes sociales, que se hace de carácter público más allá incluso de nuestra propia organización y que busca convertirse en un elemento de presión hacia la dirección del sindicato o hacia instancias exteriores que tengan que tomar decisiones, va más allá de una fundamentación. Va, como lo digo, en el generar toda una serie de comentarios a través de información de dudosa procedencia que lo que buscan es desestabilizar a la propia organización. Inciso F, revisión de los documentos de la tesorería. La solicitud para ejercer este derecho deberá hacerse ante el secretario general, el cual deberá otorgarlo en un plazo de 15 días y en caso contrario podrán apelar a una asamblea. Frente a esto también está la propia asamblea, bueno, las dos asambleas anuales o semestrales, mejor dicho, de informes, que son en julio y en diciembre, que es donde se retoma parte de los datos de la tesorería. Está la asamblea presupuestal del mes de octubre, que se viene realizando sin problemas desde hace bastante tiempo, y está ahora esta adición, que son estas asambleas de rendición de cuentas, que se están haciendo 2 veces al año también. Acabamos de pasar una en donde la tesorería da un informe exhaustivo de la administración del patrimonio del sindicato. Por si eso fuera poco, se establece como derecho el que se puedan revisar esos documentos a petición de los propios agremiados del sindicato. Inciso G, en general, podrán abordar todos aquellos temas, procurando materializarlos que beneficien al desarrollo de nuestro sindicato y del movimiento obrero. En el momento en que todas estas supuestas fundamentaciones o tesis que se formulan desde estos grupos disidentes atentan contra el propio estatuto, es decir, contra lo que establece el estatuto como los límites en los que nos podemos manejar, en ese momento esta parte del estatuto queda superada y queda violentada por las propias acciones de estos grupos políticos que en casos recientes, por ejemplo, han llevado la discusión de temas internos del sindicato y de resoluciones internas al sindicato hacia autoridades externas, y que ya vimos en otro programa que esto incide, lógicamente, en motivos de sanción o incluso de expulsión a quienes incurren en ese tipo de faltas. Y bueno, sigue el caso, por ejemplo, a qué otros derechos tienen los agremiados. La fracción sexta nos habla de defensores, en caso de que, bueno, ya haya una intervención de la Comisión Autónoma de Justicia. El caso en la fracción séptima, el derecho a tener una credencial, que habla nuevamente de los miembros activos que están nombrados en el artículo 7, fracción primera, y que deben cumplir con una serie de requisitos para contar con esta credencial. El artículo 47, bajamos nuevamente o subimos, dependiendo cómo lo queramos ver, otro nivel que tiene que ver ya con los miembros activos. Pasamos de la agrupación a los agremiados a los miembros activos. ¿Por qué hace esta reducción? Porque tienen que ser casos más específicos, ¿no? Lo decíamos al principio del programa, de una cuestión general pasamos ya a aspectos particulares que tienen que ver ahora con obligaciones y derechos como miembros activos de nuestro sindicato. Además de las obligaciones que tiene todo agremiado, los miembros activos tienen las siguientes. 1. Aquí ya no solamente es el cumplimiento del estatuto, de los reglamentos o de los pactos. Aquí en la fracción primera ya nos habla del conocimiento. Dice, conocer los estatutos, pactos y reglamentos interiores del sindicato, los contratos colectivos y reglamento interior de trabajo y los convenios departamentales o divisionales que particularmente les afecten. Esto, bueno, retomando la parte histórica de lo que conocíamos en Luz y Fuerza del Centro, de nuestro contrato colectivo, el reglamento interior de trabajo y los convenios departamentales, pero ahora extendido en un plural al hablar de contratos colectivos por la relación que se genera ya con otras empresas. En casos de duda, deberán preguntar a su representante de la Comisión de Trabajo o a la Secretaría de Educación y Propaganda. Fracción segunda, asistencia o representación en las asambleas. Asistir puntualmente a las asambleas generales y a las locales de su división o de su sección, o hacerse representar en ellas por el miembro de la Comisión de Trabajo o por el representante especial que debidamente acrediten. Entonces, la participación, la asistencia en las asambleas generales, departamentales, seccionales, es una obligación de los miembros activos. Tercero, voto.
dar su voto en las elecciones y en todos aquellos asuntos que el Comité Central o subcomités sometan a decisión individual. Hay otras fracciones, la cuarta que es aceptación de comisiones, cuando hay por parte de la dirección del sindicato o de la propia asamblea el mandato de tener alguna comisión a desempeñar. La fracción quinta de los miembros representantes es, bueno, del trato que debe haber con los representantes, que tiene que ser de buena voluntad, atender las indicaciones, colaborar en el desempeño de lo cometido de las representaciones, apoyar los propios representados. La fracción sexta, adquisición y uso del distintivo. La fracción séptima, aportación de la credencial. La octava, el pago de la cuota sindical como una obligación de los miembros activos, que se puede hacer vía descuenta de nómina o pago por ventanilla en la tesorería. Vamos al artículo 48, que nos habla de derechos de los miembros activos. Bueno, es la contraparte. Además de los derechos que tiene todo agremiado, los miembros activos tienen los siguientes. Uno, y esto es también lo que nos refería el texto del inicio del programa, el derecho de votar y ser votados. Votar por sí o por conducto de sus representantes en todos los asuntos que se sometan a la consideración de las asambleas generales, en todos los que se sometan a consideración de las asambleas locales de las divisiones a que ellos pertenecieren, y en todos aquellos que se someta a la decisión individual de ellos. Entonces este es el derecho fundamental, votar y ser votados. Vámonos un poquito más rápido, ya tenemos poco tiempo. Fracción segunda, petición de informes. Se pueden pedir informes por sí mismos o por conducto de sus representantes para que se les suministre los documentos a que se refiere la fracción primera del artículo anterior, que hablábamos de los documentos que se generan de la tesorería o de las propias, de los reglamentos, estatuto y pactos que tenga nuestro sindicato. Se puede, también la fracción cuarta reconoce el derecho de petición de las asambleas, la fracción quinta de las asambleas locales también, porque bueno, el anterior, el cuarto, es sobre asambleas generales. Nos vamos al artículo 49, que ya habla de las obligaciones de los miembros representantes. Y entonces en este punto ya empiezan nuevamente, se reduce el marco a condiciones más particulares de quienes ya tienen un cargo dentro de la estructura de nuestro sindicato. Y de ahí, de los miembros representantes, vamos a ir a miembros de comisiones. Se va a incluir ahí lógicamente las comisiones autónomas, el caso de la Comisión Autónoma de Justicia, la Comisión Autónoma de Hacienda, y después pasamos a los derechos y obligaciones de cada uno de los miembros del Comité Central. No vamos a ahondar en ellos, sino que, bueno, vamos a dejar que pues puedan ustedes mismos, a través de la página del sindicato en www.esme.org.mx, en la pestaña que nos dice estatutos, que ahí puedan consultar directamente cuáles son los derechos y obligaciones de los miembros de la dirección, de los miembros de la Comisión de Trabajo. Este es un marco general en el que, lógicamente, como lo dijimos, va hablando de una manera global de las obligaciones y derechos que tenemos, hasta llegar a las funciones específicas como derechos y obligaciones que tenemos los miembros que tenemos un cargo dentro de la estructura del sindicato. Bueno, pues por el momento es todo. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio ESME el espacio que nos dan para la difusión de letras militantes, y sobre todo agradezco a ustedes que nos ven a través de redes sociales, a través del canal de YouTube, a través de la propia página del sindicato, a este programa de letras militantes. Nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar con el análisis de algunas de las partes de nuestro estatuto sindical. Pero por el momento eso es todo. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.